Su nombre es Cleide. Hoy es abuela de 8, una matriarca fuerte, con una mirada que ha visto mucho y que lleva la sabiduría de 1000 inviernos. Pero detrás de esa sonrisa sabia y amable se esconde una historia de oscuridad inimaginable, una traición que pocos seres humanos podrían soportar, y una fuga audaz que desafió al propio destino con una valentía inefable. Esta es la historia real y brutal de una mujer que fue vendida, abusada de formas grotescas y dada por perdida por la sociedad, pero que, contra todo pronóstico y probabilidad, encontró en el amor la más dulce y poderosa de las venganzas. Cleide era joven, pura y soñadora, con la promesa de una vida sencilla pero llena de dignidad, como cualquier otra chica de su época. Sin embargo, el destino cruel, o quizás la miseria implacable de su condición social y económica, la condujo a un matrimonio arreglado, una unión sin amor, fría y calculadora. Era un acuerdo, sí, pero un acuerdo sombrío, que, sin que ella lo supiera, sellaría su condena a un infierno inimaginable. En aquel altar improvisado, en medio de miradas indiferentes, no había espacio para el amor o el cariño, para la esperanza de un futuro feliz. Solo había una transacción vacía, una negociación deshumana que transformaría su existencia en una incesante batalla por su propia alma, sometiéndola a horrores que la mayoría de la gente ni siquiera puede concebir. ¿Qué tipo de vida le esperaba después de una unión tan desprovista de humanidad, donde era vista como mera mercancía? El velo del matrimonio apenas se había descorrido cuando la ilusión de un futuro mínimamente decente se desvaneció por completo. La casa que debía ser su refugio se transformó en su prisión. Cleide, entonces una joven llena de miedos y pocas opciones, pronto se dio cuenta de que su destino era aún más cruel que cualquier premonición. Su marido, un hombre de corazón frío y moral depravada, no la veía como esposa, compañera o siquiera un ser humano. Para él, ella era una posesión. Una posesión que, sin ningún escrúpulo, estaba dispuesto a negociar y usar para sus propios placeres y los de sus socios de iniquidad. La mercancía, como él la veía, era ahora ofrecida. Noches que deberían ser de descanso se convirtieron en un escenario de terror, donde la dignidad de Cleide era violada repetidamente, no solo por las manos de su verdugo legal, sino también por los amigos que él recibía, permitiendo e incluso incentivando los abusos más abyectos. Su cuerpo era caqueado, transformados en un objeto para la satisfacción de hombres sin conciencia. Cada sonrisa cínica, cada toque indeseado, grababa una cicatriz profunda en la joven mujer, arrancándole la inocencia, la esperanza y, por poco, la propia voluntad de vivir. Lo que quedaba de Cleide era una sombra, un eco de quien un día fue, aprisionada en un ciclo de violencia y deshumanización que parecía no tener fin. 10 largos años se arrastraron, cada día una repetición monótona y cruel de la anterior. El alma de Cleide, antes vibrante, fue siendo paulatinamente aplastada bajo el peso del dolor y la constante violación. La esperanza, un lujo que ya no podía permitirse, se desvaneció, reemplazada por una resignación fría y paralizante. Ella existía, pero no vivía. Su cuerpo se movía, pero su espíritu estaba encadenado. Se creía perdida para siempre, una cáscara vacía, sin ningún atisbo de un futuro que no fuera la continuidad de ese tormento. Sin embargo, incluso en las profundidades más sombrías, el destino a veces teje hilos inesperados. Fue en medio de esa década de cadenas invisibles, en un día común, tan gris como todos los demás, que una mirada fugaz, un breve intercambio de palabras, encendió una pequeña, casi imperceptible llama en su pecho. Un hombre, un extraño que, sin saberlo, plantó una semilla de algo nuevo, algo que ella hacía mucho no sentía. ¿Era posible que, después de tanto horror y desesperación, el amor aún pudiera atreverse a llamar a su puerta, ofreciendo una promesa de vida donde antes solo había muerte? El amor llegó, y con él una tormenta de dudas y miedos. ¿Era real? ¿Era seguro? La voz en su mente, cansada de 10 años de dolor, susurraba cautela.
Pero el dote de aquel hombre, el calor de su atención, era un bálsamo tan potente que comenzó a disolver las cadenas invisibles que la ataban. La huida. La palabra flotaba en el aire, una invitación y un precipicio. Huir significaba enfrentar la furia indomable de su marido, un hombre que la veía como propiedad, no como un ser humano. Significaba abandonar todo lo que, por terrible que fuera, le era familiar. Significaba saltar a lo desconocido, a una libertad que apenas podía concebir. Pero la promesa de una vida sin el miedo constante, la esperanza de ser finalmente vista, respetada, amada de verdad, era una fuerza magnética que superaba cada ápice de terror. Cleide, con una valentía que ni ella sabía poseer, tomó la decisión que sellaría su nuevo destino. En noches de silencio robado, ella planeó, cada detalle una punta de esperanza. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, empacó lo poco que realmente importaba, fragmentos de su antigua vida y sueños de una nueva. La noche de la huida llegó, densa y fría, reflejando la tensión en su alma. Cada paso fuera de aquella casa, cada mirada atrás, era un adiós a una década de sombras. Dejó el infierno atrás en busca de un paraíso que no sabía si existía, con la fe ciega de que cualquier lugar sería mejor que el abismo que conocía. ¿Fue dejar atrás las sombras? Lejos de las sombras de su pasado, Cleide encontró la paz que jamás osó soñar. A cada paso en el nuevo camino, la dignidad, antes aplastada, florecía nuevamente. Con el hombre que la rescató no solo de un cautiverio físico, sino de la prisión de su propia alma, ella reconstruyó su existencia, ladrillo por ladrillo, un sueño a la vez. Aquel amor, puro y redentor, no tardó en dar frutos. Tuvieron 3 hijos, cada uno de ellos un testimonio vivo de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. En cada sonrisa infantil, en cada abrazo apretado, Cleide veía la concreción de una vida que había sido negada por tanto tiempo. Ella demostró al mundo y a sí misma que del sufrimiento más profundo y de la oscuridad más avasalladora sí puede nacer la alegría más genuina y la luz más vibrante. Su existencia se convirtió en la prueba de que la vida le había reservado más que dolor. ¿Podría haber una venganza más poderosa, más dulce, que construir una vida plena de amor y propósito después de haber sido despojada de todo, de su propia humanidad? Era exactamente esa la revancha silenciosa de Cleide. Hoy, mucho tiempo después de haber huido de aquellas sombras, la mujer que un día fue tratada como mercancía y despojada de su alma, se erige como un pilar de fuerza y resiliencia. Doña Cleide no es solo una madre, es la matriarca de una familia que floreció a partir de las semillas de su indomable voluntad de vivir. Rodeada por la risa y la inocencia de sus 8 nietos, ella es testigo de la materialización de un milagro. Cada niño, cada abrazo, cada historia contada en su regazo, es un eslabón que conecta un pasado de dolor con un presente de plenitud avasalladora. Sus nietos son la prueba viva de que la maldad humana, por más abismal que sea, jamás logrará extinguir la chispa de la vida y del amor verdadero. Son la continuación de un linaje que estuvo al borde de la aniquilación, pero que, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que prosperó gloriosamente. La historia de Cleide trasciende la mera superación. Es un himno al triunfo del espíritu humano. Es un recordatorio visceral de la crueldad a la que el ser humano puede descender, pero, paradójicamente, también un testimonio de la capacidad inquebrantable del corazón para sanar, amar y florecer, incluso después de las tormentas más devastadoras. Su existencia es un faro que ilumina el camino, mostrando que, incluso cuando el mundo te intenta vender y robar tu esencia, siempre puedes encontrar tu propia libertad y construir un destino que nadie jamás se atreverá a controlar. Y en esa nueva existencia, forjada en la resiliencia y el amor, cada día era un testimonio vivo. La risa de sus 3 hijos, la sabiduría que acumuló en cada arruga, la alegría contagiosa de sus 8 nietos, todo esto se convirtió en la más dulce y conmovedora de las retribuciones.
Aquella mujer que un día fue vendida, que tuvo su cuerpo y su alma violentados por hombres sin escrúpulos, ahora veía su legado florecer, intocable y glorioso. Ella se negó a ser solo una víctima, transformando el dolor en un impulso inquebrantable hacia la felicidad. El terror de noches pasadas, donde su casa era una jaula de horrores, fue reemplazado por el calor de un hogar verdadero, donde el amor era la única moneda y la seguridad la posesión más preciada. No había gritos de dolor, solo cunas de niños y la efervescencia de una familia unida. La venganza de Cleide no se manifestó en la destrucción o en la represalia violenta, sino en la más pura e inquebrantable de las construcciones, una vida plena, rica en afectos, donde cada nuevo amanecer era una victoria contra la oscuridad que un día intentó engullirla. Su historia es la prueba de que el ser humano, incluso ante la más abyecta crueldad, posee una llama interna capaz de reencender el mundo a su alrededor. Esa resiliencia inquebrantable, contada a través de las décadas, nos fuerza a confrontar